Vale, aquí tenemos la ducha exterior, ¿vale? Que mira, esto viene así. Esto es la ducha exterior, ¿vale? El mando de ducha. Y esto es la bomba de la ducha. Sí. ¿Vale? A ver. Me estoy peleando yo aquí. Bueno, entonces cogemos el bidón. Si yo voy a usar, por ejemplo, esta zona, quiero usar agua, Sí. por ejemplo, entonces yo cojo aquí, suelto esto porque es una seguridad para que el bidón no se vaya para acá. Entonces saco un bidón un poco, abro, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con la goma que hay aquí, que no se pierda la goma, ¿vale? Porque es la que hace estanqueidad, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, lo pongo aquí. Esto lo pongo dentro del bidón, ¿vale? Y esta pieza, viene aquí, que es para encender, Sí. ¿vale? Entonces yo enciendo, que es apretar el botón este. Vale, hay que mantener pulsado. Vale, mantienes pulsado unos segundos y luego para parar simplemente pulso. Vale. Y ya está, ¿vale? Luego Sí. cuando lo sacamos, tiene que tiene que salir todo el agua. Entonces, haces así, claro, porque si no, cuando lo metas en la bolsa, pues todo esto se va a llenar, ¿no? Entonces haces así. Hay que vaciarlo, ¿vale? Antes de volver a meterlo en eso. Y luego esto tiene para colgar. Aquí tenemos el cargador. Y aquí tiene, mira, esto es para ponerlo, por ejemplo, lo pongo aquí. Lo puedo guardar aquí, o sea, así. Lo puedo tener aquí así, ¿vale? Sí. Pues está así colgado en cualquier lugar que tenga esto. Y luego tenemos este otro. Que es cuando yo me voy a llevar esto me voy a duchar por ahí a algún sitio, en un árbol o lo que sea, pues lo pongo en la rama y yo me llevo el bidón de agua, que el bidón de agua, quitamos esto de aquí, este bidón no lo llevaremos así. Cogeremos el bidón, nos lo llevaremos y nada, abrimos y hacemos la misma operación para duchar. Perfecto. Para remojarte o quitarte la sal y estas cosas, ¿vale? Vale, y entonces cuando vamos al área a recargar agua, pues lo que hacemos, sacamos los bidones de agua, ¿vale? Esta es la manguera para cargar, entonces abrimos aquí y según el área, la rosca del grifo es esta rosca o a lo mejor es esta rosca, ¿vale? Puede quitar. Entonces lo pones en el grifo Sí. y cargas así, y cargas de agua, y la medida de cargar es hasta aquí, ¿vale? No hay que cargar más de esta medida, ¿vale? Y ya está. Hay que tener cuidado con este botoncito que esté así metido para adentro y ya está, porque esto se puede quedar así, ¿vale? Pues nada, Y sí. esto metido así Sí. y listo. Vale, y la manguera, cuando queremos recargar la batería, Sí. ¿vale? Porque yo cuando enciendo te dice cuando te hace unas lucecitas aquí, te hace tres, no sé muy bien, te hace 3 destellos, o 4, o 1, o esto. Si le doy una vez y te hace un destello solo de luz, significa que habría que cargarlo ya, ¿vale? Sí. Cuantos más destellos, más lleno está. 4 es el máximo y 1 es el mínimo. Entonces para cargarlo habría que quitar este cable, que es así, ¿vale? Y se quita este. Y luego en la estación de energía portátil, que ahora la enseñaré, pues nada, conectaríamos. Este viene aquí, este viene aquí, y en la estación de energía conectaríamos el USB, pues esto tarda unas 2 horas o 3 en cargarse. Cuando ya está cargado, pues ya lo quitas y luego volvemos a poner el que le toca, que es este, que es el del interruptor de encendido, que hay que apretar y girar. Luego, pues el bidón lo volvemos a poner por aquí, con el otro y encerrado. Y muy importante poner esto, que es la seguridad,
¿vale? Para que no se venga para acá con el movimiento, y si pegas un portazo, pues se podría romper los bidones, ¿vale?